Altar del Día de Muertos. La idea del altar de muertos es tener un lugar que haga homenaje a los seres queridos que se encuentran del otro lado. Por esta razón, en la que se agregan cosas de los difuntos a los que se recuerda. Pero también existen elementos que provienen de las antigüedades tradicionales, cuyos significados son pocos conocidos. Por ejemplo, la intención del altar ayuda a nuestros seres queridos a cruzar el inframundo para llegar al descanso eterno. Pero a veces las personas le colocan comida para nuestros seres queridos, ya que a veces fue su favorita, por ejemplo el café, el pulque o algo por su agrado. También se dice que cuando se pasa el Día de Muertos, la comida ya no sabe igual, ya que nuestros seres queridos se llevaron la esencia de su comida. Diseño del altar. Los niveles del altar representan los mundos los que el difunto debe atravesar para llegar a su descanso eterno. Existen 2, representa el cielo y la tierra. 3, representa el cielo y el purgatorio y el inframundo. Y finalmente 7, representa los niveles del inframundo. Los elementos del altar. El copal, incienso y aromas para purificar el alma y el espacio, ya sea para nuestro beneficio y para nuestros hogares, ya que nuestros ancestros dicen que a veces llegan seres malignos que nos quieren hacer un mal y lastimarnos. El arco es la puerta principal del inframundo, ya que nuestros seres queridos pueden salir y entrar sin ninguna dificultad. Las flores es la decoración principal del altar. Normalmente se usan flores de cempasúchil, ya que dicen que muestran el camino a nuestros seres queridos. Las calaveras, por ejemplo las de azúcar, son para aquellas personas inocentes, como niños o personas que nunca hicieron un mal. Las de chocolate son las personas impuras, pero también malas que fueron en su vida anterior. Y por ley, a veces las personas tienen que colocar las fotos al lado de esa calavera para que puedan ser identificadas, pero también que nunca fueron olvidadas. Otras familias, en la noche, cuando se quedan velándolos, disponen de consumir los alimentos que hayan traído hacia el panteón. A veces a los familiares les dejan un vaso de café, un vaso de atole, dependiendo de lo que hayan traído, junto con su pan de muertito. Y así, aquellos familiares siempre se quedan velándolos, si es posible, hasta el amanecer, y se quedan muchos a contar historias sobre cómo eran ellos, cómo vivían y todo esto. 2 de noviembre, aunque desde el día primero se empieza a hacer labores en el panteón o labores en la casa. Así como muchos hacen las ofrendas en su casa o algunos se visten de Catrinas y Catrinas representando el Día Nacional del Día de Muertos aquí en México. Así como también hay personas que se dedican a decorar los panteones, como muchos se quedan a ponerle alguna ofrenda o se quedan a velar a sus familiares. Muchas familias abren las tumbas de sus familiares para limpiar los huesitos y cambiarlos de ropa para que siempre sean recordados. Muchos familiares al concluir el convivio en el panteón se disponen a regresar a sus hogares donde también ellos ponen una ofrenda para sus familiares para que lleguen en la noche y se deleiten con la comida que les dejan servida. Incluso cuando una de las personas se mete a dormir, estas personas de vez en cuando comentan que cuando ellos duermen sienten que alguien se sienta al lado de ellos o sienten que alguien está parado enfrente de ellos. Pero lo más raro que aquí en este caso es que cuando hacen eso, las personas comentan haber olido a la flor de cempasúchil, que indica mucho que son sus fieles familiares que llegaron a visitarlos, con lo cual nunca serán olvidados y siempre recordarán que en este lugar vivieron. La Catrina. De todos los personajes que la cultura popular mexicana contempla, entre sus más representativos, sobresale uno muy característico, que solo se hace pronunciar en un par de días específicos. Se trata de una personalidad que, apenas iniciando el penúltimo mes del año, sale de sus aposentos para acompañar a todo el pueblo mexicano
en el festejo que se hace honor a todos los muertos. La dama de la que les hablaré ahora viste con sus mejores prendas y el mejor de sus sombreros, muy bonitos por cierto, aunque pose parece muy fina y retada, déjenme decirles que de eso no tienen nada. Es muy elegante, eso sí, pero siempre anda haciendo de las suyas donde quiera que anda. A veces sale con la suya, otras tantas le gana al azar de la vida. De cualquier forma, está siempre presente en las fiestas en las que los muertos vuelven a la vida. Su nombre es la Catrina, por todos los mexicanos es ya muy conocida, tanto que a veces se involucra con la tía, la maestra de la escuela, los compañeros de trabajo, amigos y parientes cercanos. Pero, ¿de dónde viene la Catrina? Vamos a ver ahora, ¿quién es la Catrina? Este mítico personaje con el que la cultura popular mexicana ha sabido muy bien identificarse. Esta elegante calavera es la representación caricaturesca de la clase privilegiada que imperó en los finales del siglo XIX y principios del XX, durante la dictadura del Porfiriato. El nombre de la Catrina proviene de la palabra Catrín, sinónimo de elegante, distinguido, bien vestido, fino, sofisticado y otros adjetivos con el que el pueblo denominaba a las clases privilegiadas de esa época. Por las tardes, las señoras de alta sociedad que vivían en las casas de primer cuadro de la capital salían a dar un paseo por la Alameda, siempre muy elegantes, con sombrero y una sombrilla. La Catrina es la compañía del Catrín, y con ese garbo ha permanecido hasta nuestros días. Las calaveras que engloban la poesía popular y el grabado fueron iniciadas por José Guadalupe Posada, que plasmó con singular maestría un mundo fantástico, en el que sus personajes representaban la comedia humana. Alcanzó y forjó su popularidad cuando él también, artista mexicano, Diego Rivera, la retrató junto a él y Posada con su célebre mural Un domingo en la Alameda. La Catrina, elegante y distinguida, y vaya que se hace distinguir, por cierto. ¿Qué sería de ella sin su peculiar sombrero? Obvio, dejaría de ser Catrina. Por cierto, que de la Catrina tenemos junto con pegado también a las calaveritas de dulce, chocolate, que adornan las ofrendas del 1 y 2 de noviembre. A la Catrina se le ve de dos formas. Una en los grabados, papel picado y escultura, y también en forma de cuartetos en versos rimados. No hay que confundírsele con la Santa Muerte, nada que ver. La Catrina está mucho más viva. Existen rumores que relacionan a la Catrina con la Santa Muerte, pero la verdad es que no tienen mucho que ver. En la mayoría de los mercados artesanales de México se pueden encontrar innumerables esculturas sobre los más variados temas. La Catrina es un personaje del que no puede faltar modelo, hecho a base de barro, cerámica o madera. La forma en la que siempre se representa varía en su vestimenta, pero nunca, nunca se la ha de moldear de otra manera, erguida, elegante y distinguida. Algunas veces se le suele agregar una sombrilla a su atuendo, símbolo que le hace lucir más española. Otra manera en la que se representa es en papeles picados que se colocan en las ofrendas para que los difuntos sientan el viento. Una de las formas más representativas en las que México evoca a la Catrina es a través de las calaveras, picarescos versos que se hacen rimar para hacer gracia a una persona. Por lo general, narran un hecho sarcástico que hace alusión a algún asunto cotidiano. Si hay algo que tienen en común un altar de muertos y un panteón, es la Catrina, conocida como la Muerte o la Huesuda. Es uno de los personajes que comienzan a aparecer entre las calles de distintas ciudades de México, diciéndole al mundo que es tiempo de recordar a aquellos que ya se han ido. Pese a que es un país, este varía en cada región, por su comida, su costumbre e incluso la forma en la que se habla. Porque sí, tenemos varios acentos. Pero el Día de Muertos y Todos los Santos son de esos escasos días en los que el pueblo mexicano se une para esta celebración de origen prehispánico, tradición que ha quedado impregnada en la cultura popular y que hasta la fecha asombra a propios y extraños. El Día de Muertos es una de las fechas más especiales del año en México, en el que el país se llena de velas, flores icónicas, calaveras y tradiciones que durante 2 noches se pasean por la ciudad. ¿Quién es la Catrina? Aunque hay muchos mitos que se relacionan con ella, algunos de los más antiguos corresponden a la civilización mexica.
De esta se desprende la existencia de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, unos esposos que se encargaban de regir en el inframundo y ver o ignorar a las almas que llegaban a él. Mictecacihuatl era conocida por ser la figura femenina que actualmente rige el Día de Muertos, a través de su representación en forma de esqueleto humano y vestida de gran señora. Puede ser que su relevancia no era muy elevada entre la civilización mexica, pero una vez al año se le ofrecía un sacrificio humano. Para comprender su rol es importante saber cómo se constituía el inframundo. Con el paso de los años, la mujer y el inframundo se vieron conectadas por la representación de la fertilidad de la tierra, mostrando que después de ella también había vida, pues para las distintas culturas que se encontraban en México, la muerte no era el fin, sino el inicio de la vida, un nacimiento. ¿Cuál es el origen de la Catrina? Si nos alejamos de las culturas prehispánicas y nos adentramos en tiempos posteriores a la colonización, también encontraremos un origen de la Catrina, como ésta adquirió gran popularidad y se convirtió en gran parte de la historia contemporánea de México. De acuerdo al experto en historia Alex Heredia, durante los tiempos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, los esqueletos y cráneos, acompañados de textos que criticaban la forma irónica, la situación en el país y los hábitos de las clases privilegiadas, se convirtieron en un elemento muy popular entre la población y se reproducieron en lo que en ese momento se llamaban los periódicos de combate. Algunos de los más populares de ese momento fueron Santiago Hernández, Constantino Escalante, Manuel Manila y José Guadalupe Posada. Este último trató de acentuar el carácter festivo y el ingenio cargado de crítica, que en ese momento definía de gran manera al pueblo mexicano. ¿Quién inventó a la Catrina? José Guadalupe Posada retrató a través de sus calaveras las alegrías y los problemas del pueblo, que en ese momento, durante el Porfiriato, experimentaba una gran diferencia entre los estratos sociales. Aunque actualmente estas calaveras están relacionadas con el Día de Muertos, estos fueron creados originalmente con el fin de dar una interpretación a lo que se vivía en ese momento histórico. Recordemos a las calaveras vestidas de gala y bebiendo pulque, ya sean fiestas de alta sociedad o del pueblo, mostrando que para esta clase, mejor dicho, la clase y la cuna daban exactamente lo mismo al momento de que la muerte llegara a cada uno de ellos. Esta era la Catrina. Esa referencia popular originalmente tenía el nombre de la calavera garbancera, que estaba inspirado en los vendedores de garbanzos, un grupo mercantil que, pese a que no tenía muchos recursos, aparentaba tener ciertas comodidades, pero algo particularmente singular en ellos es que hacían lo posible por ocultar sus raíces indígenas. La obra de Posada tuvo tal impacto que llegó a la obra de Diego Rivera, quien la pintó por primera vez en su mural, Una tarde dominical en la Alameda Central. De acuerdo con Alex Heredia, la palabra Catrín definía a la persona elegante y bien vestida, que generalmente se acompañaba de una dama con características similares. Esta fue la referencia de las clases aristocráticas de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue así como la calavera garbancera se transformó en la elegante Catrina. ¿Qué significa la Catrina? Dependiendo del contexto histórico, esta puede tener y adquirir distintos significados. Para las culturas prehispánicas puede significar la muerte. Para las culturas como Posada, una crítica social. Él aseveraba que la muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acababa siendo calavera. Para nosotros, es una parte de nuestra identidad, una forma de rendirle culto a nuestros muertos y saber que tarde o temprano todos seremos llevados por ella, según cuentan nuestras leyendas. La Catrina es una de las historias que aún permanece entre las tradiciones de México.